Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Una Madre de Ciencias Podcast, un podcast en donde la ciencia y la crianza van de la mano. Y en este episodio traemos un tema muy especial que, bueno, aunque no es nuevo, se sigue actualizando, se sigue tomando mucho en esta parte de la maternidad y de la paternidad, que es la crianza respetuosa y consciente también. Y para hablar de esto, pues me está acompañando aquí una persona, un experto en el tema, papá presente, fiel defensor de la corresponsabilidad, copaternalidad, y él es papá Godín. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio y por estar aquí compartiendo un poquito de este tema de lo que es la crianza respetuosa, un poquito de lo que tú sabes y un poquito pues de lo que tú vives también, ¿no? En tu día a día. Entonces, bueno, bienvenido. Platícanos un poquito sobre ti, queremos conocerte un poquito más, de dónde eres, dónde vives, cuántos hijos tienes, platícanos un poquito. Muchas gracias, Tania. Muy contento de estar aquí también platicando contigo. Gracias por el espacio. Pues bueno, yo soy David Hernández. Yo vivo en México, en Ciudad de México. Soy papá de dos. Estoy casado. Mi esposa también es joven. Somos adultos jóvenes, ¿no? Claro, claro, claro. Pues bueno, tenemos dos hijos. Nuestra hija mayor tiene 3 años. Entonces, estamos justo en esa etapa en la que los terribles dos se convierten en los increíbles tres, por decirlo de alguna manera. Y nuestro hijo pequeño tiene 1 año 5 meses. Y pues bueno, es toda una aventura vivir con ambas partes. Yo me dedico, bueno, además de ser papá, porque pues, ser papá o mamá presente sí es otro trabajo como de tiempo completo. Además de ser papá, yo trabajo en la industria de la salud. Yo trabajo en investigación clínica, trabajo en una CRO como gerente de investigaciones clínicas ahí. Y pues bueno, me gusta mucho porque puedo ligar la parte de trabajo con la parte de paternidad. Es algo que he ido descubriendo como en estos últimos 3 años. Y sí, efectivamente se puede ligar. Yo realmente lo que hago es liderar un equipo de personas y pues al trabajar con personas, sí he notado como que mucho de lo que se hace en esta cuestión de crianza respetuosa, consciente, aplica como ser humano, no solamente criando pequeños. Por supuesto, sí, es que siempre como que esa parte del adulce, ¿cómo se le llaman? Ay, se me fue la palabra, de querer como basar todo, o sea, lo de la vida, las cosas y hasta lo de la crianza en los adultos, como que dejamos de lado a los niños, ¿no? Y los hacemos como si fueran cosa aparte completamente, como si pensaran, o sea, como si no formaran parte de la misma sociedad o como de la misma familia. Y es un poquito también de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Que a veces parte del problema en la crianza es eso, ¿no? El hacerlos como aparte, cuando realmente muchas veces lo que los niños quieren cuando van creciendo, cuando van descubriendo el mundo, pues lo único que quieren es formar parte de, ¿no? Que los Sí, justo. involucres, que los cuentes, que los tomes en cuenta, lo que piensan, tus opiniones, pero claro, su forma de expresarse es muy diferente a veces, muy Sí. diferente a veces a la de los adultos, ¿no? Y bueno, luego nos damos cuenta que es pues muy parecido. Entonces, bueno, para entrar un poquito más de lleno en este tema, les voy a compartir un dato sobre esto de la crianza respetuosa, ¿no? Un dato con el que vamos a empezar a hablar. Según un estudio publicado en The Lancet Child, las prácticas de crianza respetuosa, como el apego seguro, la disciplina positiva y el acompañamiento emocional, están asociadas con un menor riesgo de ansiedad, de depresión y de problemas de conducta en la infancia. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Qué nos está queriendo decir este dato? Entonces, ¿qué tiene que ver esta parte de la crianza con todos estos efectos secundarios que luego tenemos en la infancia y en la adolescencia y ya luego en la adultez, ¿no? Entonces, bueno,
Yo sé que tú estás muy enfocado, muy metido en este tema. Me gusta mucho tu contenido, tus videos, todo esto que haces sobre el tema de la paternidad, pero también de la crianza respetuosa y cómo lo comparas, ¿no? Con, pues, sí, con la vida adulta. En tu experiencia, en lo que tú has visto, ¿qué es la crianza respetuosa? O sea, en sí, ¿qué es? Para poder empezar de ahí, para partir de ahí tener una idea. Creo que esa es una pregunta muy interesante porque, o sea, podemos encontrar un montón de como de ideas sobre qué es la crianza respetuosa, ¿no? Y realmente no hay como una definición como tal, pero sí hay muchas definiciones que como que se desvían del tema, sobre todo por cómo se llama en otros idiomas, como es inglés, por ejemplo, ¿no? En inglés se llama gentle parenting. Y Ah, cuando ¿cómo? gentle parenting. Gentle. Entonces, Ok. como que da una falsa idea de que es una crianza permisiva, en donde todo va a ir alrededor del pequeño, ¿no? O sea, todo va centrado en esa personita, Ujú, pero no es para complacerla, sino para guiarla. Esa es la diferencia, ujú. ¿no? Entre una crianza permisiva y una crianza respetuosa. ¿No? O sea, no voy a dejar que hagas lo que quieras, yo voy a poner los límites porque el límite los pone el adulto, Claro. pero los pongo con respeto porque aunque es una persona chiquitita, es una persona y merece respeto. No se va a hacer las cosas en mi casa porque yo soy el papá y yo lo digo, sino que todo tiene una razón de ser, ¿no? O sea, no es solo porque lo digo yo y si no quieres, pues viene violencia, ¿no? Es todo lo contrario, sino pasa esto por una razón en específico y yo te voy a ayudar a entenderla para que más adelante lo hagas tú solo. Sí, claro. Creo que ese punto que acabas de tocar es, voy a decir, el más importante. Separar la crianza respetuosa de la crianza permisiva. Porque si yo en un principio, cuando recién empiezo con esto de la maternidad y empiezo con mi esposo y a tomar decisiones conforme va creciendo mi niño, muchas personas, los consejos que te dan otros papás, otras personas sin hijos, es como que no lo dejes de hacer esto, no lo dejes de hacer tal cosa. Y si se lo permites, o sea, si los demás ven que tú le permites hacer ciertas cosas al niño, a tu niño, luego viene de que lo estás malcriando y luego no vas a poder. O, ay, estás haciendo un niño muy así. Y eso por un lado. Y por otro lado, como papás, estamos como bien bombardeados de información de esto mismo, de lo que es, y entonces al mismo tiempo caemos en el de que no le voy a gritar, no le voy a decir, ay, no le voy a hacer tal cosa, ay, no, lo voy a traumar. Entonces te vas haciendo tú también así y vas cayendo tú mismo en eso de la crianza permisiva, y entonces sí, al final terminas teniendo niños sin límites, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de contención ni apoyo, porque estamos mezclando y confundiendo términos. Entonces, bien claro eso, la crianza respetuosa no es crianza permisiva. Eso es bien importante. Y entonces, ¿cuál es la más difícil? ¿La respetuosa o la permisiva? De llevar a cabo. Pues, digamos que en la práctica, evidentemente la respetuosa es más difícil, ¿no? Porque en la Por permisiva supuesto. solo buscas darle por su lado al niño para que esté tranquilo, ¿no? Entre comillas, que termina siendo como de sobreestimulación porque solamente les estamos dando lo que quieren y no dejamos ni siquiera que se aburran, ¿no? Por ejemplo, cuando hay Uy, cosas sí, maravillosas que pasan cuando uno se aburre y hay exacto. que dejar que los niños descubran esa parte tan aburrida, pero espectacular de la vida, ¿no? Sí, en el día a día, por supuesto que es la crianza respetuosa, hasta por esto mismo que comentabas. Las opiniones externas, o sea, vivimos en el mundo de la información y podemos acceder a ella rapidísimo, como queramos, ¿no? Y cada vez más rápido. Eso para nosotros como papás está padre porque podemos tener más información para cómo criar a nuestros pequeños y, pues, encontrar lo que haga más sentido con nosotros, ¿no? Pero si seguimos escuchando el ruido de afuera, claro que hay que considerar las opiniones de otras personas, sobre todo si son personas que
que ya son padres o que fueron padres, ¿no? Sí, 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 Eh, la experiencia. sí, la experiencia por supuesto que cuenta, pero es importantísimo que si nosotros estamos hablando de poner límites con nuestros pequeños, pues también tenemos que poner límites con las personas que nos rodean, o sea, para que entiendan que estamos haciendo lo que hacemos porque es nuestra decisión pensando que es lo mejor para nuestra familia y hay que respetarlo, ¿no? O sea, no es, no me importa lo que digas, sino gracias por tu aportación, pero respeta mi manera de criar. Muchas gracias, pero no gracias a veces. Sí, sí, Exacto, sí, es que vienen estos comentarios o estos consejos, algunos bien intencionados, otros mal intencionados, dependerá de cada quien, pero tenemos esa bombardeo de información de todas partes, de las personas que nos rodean, de los mismos familiares, de los mismos amigos, de personas que ya fueron papás, de las redes sociales, de todo eso. Entonces estamos ahí con todo eso y luego no sabemos bien para dónde. Yo al menos ahorita en la actualidad, claro, ahorita desde que soy mamá, ¿no? Que convivo más con otros papás, me he dado cuenta que existen tantas formas de criar y de educar, cuando yo pensaba que, o sea, pues nomás una, ¿no? Como me educaron mis papás claro. y como era mi familia y así deben de ser las cosas y así era. Y no, o sea, te vas dando cuenta que no es así, que ni en tu familia es la única manera de criar y en la actualidad, pues muchísimo menos. Tú antes de te convertiste en papá, ¿tú sabías algo de eso de crianza respetuosa? Tú decías, ah, yo voy a tener mi hijo y voy a ser un papá de crianza respetuosa. O decías, no, esas cosas a mí, mm, Pues, vamos a educar como a mí me educaron, o no sé. pues la verdad es que yo soy el menor de tres hermanos. Yo fui el pilón. Mis hermanos me llevan 6 y 8 años. Y sí, yo literalmente sí fui el pilón. No No era sé. esperado, pero fui recibido. Y digamos que me tocó ver como las dos caras, ¿no? O sea, mi papá fue criado con un estilo de crianza súper autoritario, súper machista. Y por el otro lado, mi mamá no tanto. Y eso se tradujo a cómo nos educaron a mis hermanos y a mí. Y sí hay una diferencia, sobre todo con mi papá, entre mi hermano mayor y yo, entre cómo educó a mi hermano mayor y cómo me educó a mí, hasta en cuestión de afecto. Con mi hermano mayor no había tanto esa parte afectiva que sí tuvo conmigo. No sé por qué razón, o sea, pasaron algunas cosas en la vida de mi papá en donde le hicieron como replantearse como su vida completa. Tal vez eso ayudó a que conmigo haya sido un poco distinto, pero mi mamá siempre fue súper respetuosa. No existía el nombre como tal en ese entonces de crianza respetuosa, pero ella siempre nos crió con respeto y con amor. Sí había límites, sí había de repente los castigos y consecuencias y lo que sea, pero siempre, sobre todo con ella, fue como basado en el amor. Y desde chavo, o sea, desde los 15, 16 años, decidí empezar a aprender a manejar mis emociones porque no me gustaba enojarme personalmente. No me gustaba Wow. enojarme, no me gustaba cómo me sentía. Entonces empecé a trabajar en eso desde muy chiquito. Eso me ayudó mucho. Siempre he tratado de tratar a las personas como personas y pues eso me ayuda a que se traduzca también con mis hijos, ¿no? Todo en esta vida se basa en comunicación. Todas las relaciones humanas se basan en comunicación. Y la relación de pareja se tiene que basar en comunicación desde el inicio, ¿no? Comunicación honesta y clara y que los dos sepan hacia dónde quieren ir. Si empatan, qué bueno, si no empatan, no pasa nada, pero todo se basa en comunicación. Entonces, desde que empezamos a ser novios y veíamos como que sí iba como en serio la cosa, algo que hicimos mi esposa y yo, pues platicamos como cosas hacia futuro, ¿no? O sea, y pues, ¿qué te gustó a ti de cómo te educaron? ¿Qué no te gustó? ¿Qué cambiarías? No solamente como de crianza como tal, sino hasta cosas de escuela, ¿no? O sea, si te reconocían cuando llegabas a tu casa con tu boleta de calificaciones y tenías puros nueves y un 7, y la respuesta era, ¿y por qué sacaste un 7? Versus, oye, qué padrísimo que sacaste tantos nueves, ¿no? O sea, hasta algo
hasta en ese punto llegamos a platicar. Y ya que tomamos la decisión, porque Emilia sí fue completamente planeada y consensuada entre los dos, cuando tomamos la decisión de empezar a buscar, los dos nos empezamos a informar por nuestra parte, seguimos cuentas de crianza, empezamos a seguir a psicólogas infantiles, como cosas del estilo para informarnos y entre los dos decidir cómo íbamos a criar a nuestros hijos si llegaban. Entonces Claro, creo sí. que esa fue la base, o sea, y la comunicación, digo, ya lo dije un par de veces, pero es completamente clave en todas Sí, las relaciones humanas, también en la relación con nuestros pequeñitos desde chiquitos. sí, por supuesto. Y los niños entienden más de lo que nosotros pensamos, ¿no? De lo que nosotros creemos. Sí, no, qué padre, o sea, qué padre esa parte, porque yo siento que, bueno, a lo mejor ahorita sí es más común, pero pues igual antes no se tenía como eso, no, o sea, si de por sí no había como esa parte de la comunicación, mucho menos eso de decir, a ver, vamos a platicar, vamos a sentarnos a platicar y cómo nos gustaría criar a nuestros hijos, ¿no? Desde la parte de la educación religiosa, emocional y todo eso, eh, a lo mejor muchas veces como que cae como que pensamos que va a ser así intuitivo, ¿no? Que, vamos a tener un hijo y vamos a saber qué vamos a hacer y, ay, no, llegas y dices, ay, esto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo manejo? ¿No? ¿Cómo llego a esta parte? Nosotros fue algo similar. Yo me acuerdo que mi esposo y yo, antes de embarazarnos, platicábamos cómo habían sido nuestras infancias, nuestras crianzas, y en muchas cosas coincidíamos, y en otras cosas no. Fueron crianzas diferentes, y entonces sí, era esa plática de que, bueno, es que a mí me gustaría criar a mis hijos así, a mí me gustaría hacer esto, no hacer lo otro. De mi parte, yo siento que en mi casa, eh, sí o sea, siempre hubo respeto, pero faltó mucho esa parte de la comunicación. Y no porque mi mamá o mis papás no me quisieran o no sintiera ese amor, sino porque había muchos temas que no se hablaban, había muchos temas que no se decían y había muchos sentimientos que no se expresaban. Entonces, eso como que en mí sí causó una parte así de que no sé cómo expresarme, comunicarme, más que nada cuando me siento bien o cuando tengo buenos sentimientos o cuando quiero expresar algo que me gusta, ¿no? Porque sí, los sentimientos, bueno, no voy a decir malos, pero los sentimientos de enojo, de explosión, esos, pues sin control, ¿verdad? Entonces, Ujú. esa parte de trabajar mucho en ti para poder criar es súper importante y creo que esa parte difícil de la crianza respetuosa. O sea, la crianza respetuosa es difícil porque en parte te hace trabajar en ti mismo. Y eso es lo que como adulto o como persona a veces te incomoda, ¿no? El replantearte esos sentimientos, pensamientos, cosas que tú decías, es que esto debe de ser así o es que esto a mí me educaron de esta manera. Entonces, con esto de la crianza respetuosa que ya existía, como tú lo dices, o sea, claro que ya existía, nomás que ahora ya pues le pusimos como el nombre, ¿no? Pero claro que ya existía. Este, pues ahora entonces es así como que ya tengo el concepto, ya sé de lo que se trata, entonces ahora cómo la aplico. Y ahí viene la parte difícil, que los retos, ¿no? De la crianza respetuosa, porque sí es con respeto, pero, pero ¿hasta dónde? O sea, respeto, ¿qué significa ese respeto? ¿Que lo voy a dejar que haga todo lo que él quiera? ¿O que le voy a decir que estas cosas sí se pueden o no se pueden? Pero ¿cómo se lo voy a decir, no? Ay, esos para mí han sido así como que los choques más así. No sé, bueno, tú tienes dos niños, entonces ya los tienes de diferente generación o edades, pero no sé, bueno, ¿cuántos años tiene tu niña? ¿Tres? Tres, sí. Tenemos el niño, o sea, tenemos en la misma edad, mi niño también tiene 3 años. Entonces estamos ahí en esa etapa, en esa fase. ¿Qué es lo que se te echa más difícil? Así que tú digas, ay, con esto sí quiero, pero no quiero. Sí, creo que es justo eso que decías, como de trabajar en uno mismo, porque
O sea, la cosa es mantener la cabeza fría a pesar de lo que pase durante el día, ¿no? Porque cada uno tiene personalidades distintas. En mi caso, Emilia, que es la grande, siempre ha sido como muy independiente, ha sido como muy Mm, tranquila. Desde chiquita jugaba ella sola, o sea, se entretenía, buscaba, no hacía como mucho relajo, lloraba solamente cuando tenía el pañal sucio, cuando tenía hambre. Era muy fácil como de llevar todo. Ya después, digo, creció y con eso viene la curiosidad y se sube a todos lados y, o sea, cosas normales de la edad. claro, claro. Pero Luciano, que es el chiquito, él es el polo opuesto, ¿no? Sí, a él le costó mucho trabajo empezar a jugar como de manera independiente. Todavía ahorita hay momentos en donde está jugando y voltea como a buscar a ver si estamos ahí, como para sentirse seguro de que no está solo, ¿no? Y con Emilia eso no pasaba, ¿no? Y si no estamos por la razón que sea, entonces viene un drama grandísimo. Creo que lo más difícil es eso, porque hay algunas cosas que nos detonan cosas a nosotros y es cuando explotamos. Puede hacer que explotemos a la primera. Y pues ellos no tienen la culpa, ¿no? O sea, ellos son unos humanitos chiquititos, o sea, no saben ni qué está pasando, ni por qué explotamos nosotros, ni a veces aunque sepan que no deben de hacer algo porque ya lo hablamos, no es algo que se les quede carvado en el cerebro, ¿no? O sea, Mm, lo van a volver a hacer y lo van a volver a hacer y se lo tenemos que volver a corregir y a establecer el límite y etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo más difícil es eso, mantenernos calmados mientras establecemos el límite. Porque justo lo que decías de establecerlo con respeto, pues va por ahí, o sea, a ellos no les va a gustar o no les van a gustar todos los límites, ¿no? O sea, va a haber límites con los que siempre van a tener resistencia. Y pues es cuestión de hacerlo firme, o sea, mientras siga pasando, la resistencia va a ser menor y van a entender que o que es parte de la rutina o pues qué es lo que toca hacer en el día o que bueno, ya hubo momento de jugar, ahora es momento de bañarse y de lavarse los dientes y dormirse, ¿no? O sea, sí, poco a poco la resistencia va siendo menor, y- pero sí creo que llega un punto en el que nos sentimos como muy tentados a decir, ya, o sea, está bien, ve otro capítulo de Bluey sí, o sí. sí, cómete otro, no sé, O ¿no? sea, O sea, lo que sea, otro yogurt o cómete, sí, te doy más uvas o sí, pero la cosa es mantenernos firmes y aunque llegue el desborde emocional, solamente acompañarlo manteniéndonos calmados. Para mí eso es lo más difícil. O sí, sea, sí, o sea, ya en el 10.º desborde dices, bueno, ya, ¿no? O sea, sí ya. dan ganas de repente como de hacer a un lado la crianza respetuosa a veces, Sí, pero pues mantenernos como conscientes de que lo hacemos también por ellos, ¿no? Y también a nosotros nos ayuda, por supuesto, porque nosotros nos obligamos a regularnos nosotros para que se regulen ellos. sí. Justamente, o sea, justamente eso, cómo queremos que mi hijo sea paciente, cómo queremos que los niños sean pacientes, reaccionen con calma, vean las cosas. Si nosotros somos los primeros en explotar, los primeros en gritar, los primeros en perder el control, pero a él le estoy pidiendo que se calme, ¿no? Así de que es que cálmate, cálmate. Y tú estás en el desborde y yo así de que, ay, pero si el adulto soy yo. Pero, como dices, o sea, también se vale, ¿no? También se vale porque un niño puede tener esos desbordes emocionales, esos berrinches 5 veces, 10 veces al día y uno tiene que estarlos conteniendo, ¿no? Conteniendo, conteniendo, conteniendo el berrinche y también es desgaste emocional para, pues, para el papá, la mamá, para el cuidador que está en ese momento con el pequeño y también se vale decir, ay, ya, un momento de pantalla no te va a hacer daño, otro chocolatito no te va a hacer daño, ya me aventé 10 berrinches hoy, dale un ratito, ¿no? También se vale porque justamente eso que decíamos de cómo nos criaron y cómo nos educaron a nosotros, pues, pues nadie nos enseñó eso, o al menos me cuento en esa parte.
esa parte de regular mis emociones, esa parte de respirar, esa parte de calmarme, de tener paciencia y decir, ¿cómo voy a manejar esto que está fuera de mi control? ¿Cómo lo voy a aceptar? Y que se lo tengo que enseñar a mi hijo. Entonces, nadie me lo enseñó a mí, pero yo sí se lo tengo que enseñar a él, ¿no? Entonces, esa parte es difícil. Entonces, también por eso también se vale, pues a veces perder la paciencia o aceptar ceder un poquito en algo, ¿no? El problema es cuando cedemos en todo y pues para todo, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo de poner un límite, ¿cómo, o sea, tú, por ejemplo, cómo en tu crianza empezaste con estas, cuando tu niño empezó a tener edad para poner límites? Este, ¿qué límites dices tú? Este me costó un chorro poner. Pues creo que, o sea, uno con el que todavía estamos batallando mucho es con brincar arriba del sillón. Es uno con el que seguimos batallando muchísimo. No es que ella como que ponga mucha resistencia al límite, sino, o sea, lo entiende, pero lo vuelve a hacer. Y creo que es normal, ¿no? O sea, y se cae y se ha pegado quién sé cuántas veces, pero creo que es normal porque pues es divertido, ¿no? O sea, y lo entiendo, claro que es divertido saltar en el sillón, por supuesto, a mí también me gustaba saltar en el sillón, pero, o sea, creo que ese y ahorita con el que sí batallamos mucho es con el de la hora de dormir, pero sí, siempre, o sea, tratamos de hacer esto como de avisar lo que va a pasar con tiempo varias veces antes de que pase. Y hay días en donde funciona muy bien y, o sea, no sé, acabas de armar este rompecabezas y te tienes que ir a lavar los dientes y nos fuimos a dormir. Hay veces que acaba, o sea, que pasa muy bien, acaba el rompecabezas y ella sola dice, papi, ya acabé o mami, ya terminé y se va al baño para hacer su rutina como ya de irse a la cama. Y hay veces en donde lo termina, no le avisa a nadie y saca otro como para Ah, seguir jugando, ¿no? Entonces, ahí sí hay que entrar y, a ver, dijimos, esto iba a pasar, ya terminaste el rompecabezas, nos vamos a lavar los dientes. ¿Te vas tú al baño o te llevo yo? Porque el límite lo pone el adulto y hace que se cumpla. El adulto es el que hace que se cumpla. O sea, si le das la opción al niño, no lo va a hacer. sí, Y creo que justo esa es la diferencia entre lo permisivo y lo respetuoso, porque lo permisivo es que le preguntas, ¿no? O sea, ¿acabas esto y te quieres ir a lavar los dientes? No, no es te quieres ir a lavar los dientes, es acabas esto y te vas a lavar los dientes. Y si no te vas a lavar los dientes, yo te voy a llevar a que te laves los dientes, porque ese es lo que tiene que pasar. No te voy a jalar, no te voy a lastimar, pero o sea, voy a hacer que el límite se cumpla. sí. Eso es lo difícil. Eso que dices de los juguetes, que un día lo recogen ellos solitos y tú piensas, mañana lo va a volver a hacer. Y ya aprendió, ya la hice todos los días, lo va a hacer y nada, ¿no? Al día siguiente se le olvidó, parece que nunca lo hizo, no sabe hacerlo, no le gusta hacerlo, no quiere y es otra vez empezar con eso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Yo con mi niño a veces nos poníamos a jugar aquí en la tarja en la cocina. Le dejaba que tuviera una bandeja con agua y se pusiera a jugar ahí con algunos jueguitos, ¿no? Entonces, para mí era mi momento de paz porque él se quedaba ahí en la tarja jugando un ratito, se nos iba a esa media hora y le decía, con esta agua es suficiente, ¿no? Le llenaba una bandejita. Y entonces, no, quiero más. Y no, hasta que se llene. Y la vacilo. Y yo, no, esto es un tiradero de agua. O sea, no se trata de eso. Entonces, fue de que, no sabes qué, ya estás tirando agua, bájate, vámonos. Y empieza el desborde emocional, el berrinche. Entonces, como yo estaba en mi momento a gusto, queriendo desayunar, tomar mi té, mi café, decía, ay, bueno, pues 5 minutos más. Entonces ya él solito ya sabía que yo le empezaba a decir, pero le empezaba a decir para terminar haciéndolo hasta 10 15 minutos después, ¿no? Entonces los niños ahí te van tomando la medida. Entonces ya llegó un punto en el que ya no me hacía caso. O sea, le decía, no, es que ya fue suficiente, ya fue suficiente tiempo, ya fue suficiente agua, y no. Entonces bájate. Y es que bájate. Entonces ahí fue donde yo aprendí el primer límite o la primera vez que dije, no, es que esto lo tengo que hacer yo. Entonces, si yo le estoy diciendo, bájate, bájate, nunca se iba a bajar. Nunca se iba a bajar. Entonces, desde que no.
dije que fue suficiente, no te voy a gritar, no te voy a maltratar ni nada, fue suficiente, venga para acá, vámonos. Y sí lloró y gritó y bueno, y que nada, lo contuve con toda mi paciencia, porque yo también era de que, cálmate, cálmate, pero lo contuve y ya, las siguientes veces era de que ya es hora, yo me le acercaba y ya sabes que te voy a bajar. Entonces es como de que, sí, mamá, ya. Entonces ya se bajaba, ¿no? Y de esas veces que dices, ya la hice. Y no, pues, o sea, te vuelve a pasar otra vez, ¿no? Pero bueno, dije, así se tiene que hacer, ¿no? O sea, así se tiene que hacer. Entonces, digo, eso es un ejemplo, pero con los juguetes igual. O con el bájate de la cama no estoy brincando, ¿no? O sea, Sí, bájate, bájate, no te vas a bajar hasta que no yo voy y te quito. O el agarrar ciertas cosas, ¿no? No juegues con ese cubierto, no juegues a lo mejor con un vaso que está cortado, que algo. sí, Yo sé que no debe de jugar con él, yo sé que es peligroso y que puede haber un accidente, pero si tú le explicas todo eso al niño, no lo va a entender así, sí, puedo haber una... ¿Qué digo? Hay niños que sí te lo van entendiendo, ¿no? Pero aún así les puede valer. Entonces es de que, ya te cortaste, ya te lastimaste, ya te caíste. Pero bueno, entonces, para que no pase eso, es yo te quito ese objeto, esa cosa peligrosa, porque te estoy diciendo que te puedes lastimar. O yo sé que te puedes lastimar, que te puedes hacer daño. Entonces, me acuerdo mucho de las mamás de antes, ¿no? De que te estoy diciendo que te vas a caer y ya te dije que te vas, o sea, sí, si te digo que te vas a caer es porque te vas a caer y te daban más, ¿no? Con la chancla o sí, con lo que encontraban ahí. Y era, pues sí, o sea, me están diciendo, sí es cierto, ¿qué va a pasar? Me caigo, sí es cierto, si no, el niño no se quita, no se mueve, no deja eso, sí, se va a terminar lastimando, haciendo daño. Probablemente ya no lo va a volver a hacer, pero pues en mí, o sea, al menos yo, no me voy a arriesgar a que se corte, se caiga, se pegue, para que aprenda. O sea, yo creo que ahí ya entra esa parte así que tú dices, pues ahí ya no estamos, pues muy respetuosamente que digamos, ¿no? Y bueno, los accidentes pasan y lo que sea, pero bueno, es esa parte de que yo soy el adulto, me tengo que comportar como adulto, y entonces, pues es eso, ¿no? No sé, por ejemplo, tú con tu esposa, si cuando ocurren ese tipo de berrinches o desbordes, lo manejen igual. O sea, tú tienes una forma de manejarlo y tu esposa tiene otra, o los dos son así de que igual. Pues tratamos de hacerlo igual, o sea, sí, sí tratamos de manejarlo igual. Tal vez ahí puede cambiar un poquito algunas cosas. Normalmente con Emilia, normalmente mi esposa le dice, bueno, cuando estés lista, estoy aquí, ¿no? Para platicar, estoy Ah, aquí para abrazarte, para lo que quieras, ¿no? Yo normalmente también se lo digo, pero yo me acerco con ella. O sea, yo no invado su espacio, yo me siento al lado de ella y le digo, bueno, cuando estés lista, si me dice quiero estar sola, entonces me levanto y igual, ¿no? O sea, si necesitas algo, aquí estoy, ¿no? Voy a estar en la cocina, o voy a estar en la silla, sí, pero claro, que sepa que no estás sola. Hay veces en donde no quiere el acompañamiento así inmediato. Sí, también nos pasa de repente que si estamos los dos y uno está corrigiendo, puede hacer que explotemos, ya sea ella o yo, mientras lo estamos haciendo. Si pasa, entonces, pues ya pasó, ¿no? Ya explotamos. Y siempre el otro, como que, o sea, nos ayudamos a centrarnos en lo que pasó y decir, ok, perdimos el control, o sea, se vale perder el control, ya lo decías, claro que se vale y es humano, no podemos estar calmados y zen todo el tiempo, toda la vida, porque pues no funcionamos así, somos seres emocionales, ¿no? Eh, pero sí se vale, y bueno, no solo se vale, sino que se debe de admitir los errores, ¿no? Entonces, si fui yo y yo exploté y terminé gritando o terminé jalando o terminé haciendo algo que regularmente no hago, entonces si yo me di cuenta, yo voy y me disculpo. O sea, no claro. debí de haber explotado así, discúlpame. Y eso sí es algo que no pasaba, ¿no? O sea, incluso a mí con mis papás y las dos maneras de crianza que te decía que tuve de pequeño, Ujú. no recuerdo
que si llegaba el momento en el que me alzaban la voz, se disculparan después por haberlo hecho, ¿no? Porque, pues, eran los papás y ya, Exacto. ¿no? O sea, eran intocables. Eh, Mm, pero acá no, o sea, también se vale mostrarnos vulnerables con nuestros pequeños y decir, bueno, yo también me equivoco, ¿no? O sea, sí soy papá, pero yo también me equivoco y la reacción que tuve no fue correcta por esto, ¿no? O sea, exacto. y hasta lo puedes usar como un momento de enseñanza con ellos. O sea, ya hemos hablado de tal, ¿no? O sea, cuando tú gritas, ¿qué hacemos? No, pues respiramos. Bueno, ayúdame a respirar, ¿no? Y entonces Ajá. respiran juntos y lo usas para que aprendan. Porque si nada más lo usas con ellos, claro que funciona, pero si ven que a papá y a mamá también les pasa y las mismas técnicas que usas con ellos les funcionan a papá y a mamá, tiene un mayor impacto. Claro, claro, sí, 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 eso es cierto. Lo que te decía ahorita, o sea, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo les vas a enseñar a tus hijos si tú eres el primero que explota? Entonces, Justo, tanto eso malo, pero también lo bueno lo aprenden de ti. Sí, sí es cierto. O sea, si tú te calmas lo mejor posible o a como tú puedes, a como tú sabes, te respiras, te tranquilizas y ellos te ven que tú lo haces, que tú lo puedes hacer, claro, ellos están aprendiendo de eso. ¿Sabes? Hace también tiempo vi esto que decía de que cuando un papá, uno de los dos está corrigiendo o poniendo un límite, el otro, si no está de acuerdo, no debe de venir a dar como la contraria, porque entonces pierdes autoridad y que no sé qué. Y yo decía, bueno, si es cierto, no le quitas autoridad a uno, pero vi, creo que fue de este psicólogo, creo que es psicólogo, este doctor Carlos González, un ujú, español que habla mucho sobre eso, sobre crianza, que él dice, pero es que tu hijo también te tiene que ver cómo ustedes, como papás, como cuidadores, resuelven los conflictos o resuelven sus diferencias o tienen formas de pensar diferentes, ¿no? Porque entonces tu hijo va a tener también su propia forma de pensar, ahí a lo mejor desde chiquitito, entonces, no le estás quitando autoridad. Claro, se hace con respeto también, ¿verdad? No vas a llegar a gritarle a la otra persona y a ponerse, o sea, claro, hay maneras, ¿no? Porque entonces, pues sí, ahí está el conflicto. Pero, pero yo era mucho de eso, yo era mucho de que decía, es que, y lo sigo diciendo, ¿no? O sea, yo para mí es así como que no se discute en frente de los niños y le digo a mi esposo, es que no quiero discutir, no quiero pelear en frente del niño, no quiero que nos vea así como hablando, como que si nos estuviera, pero, pero también, pues, mi esposo y yo no es como que nos peleemos y nos gritemos, o sea, pero hablamos de temas, resolvemos de diferencias y todo. Y digo, bueno, el niño también se está dando cuenta de eso, tanto si lo resuelves de una buena manera como si lo resuelves de una mala manera. Entonces, están aprendiendo de eso. Cómo te controlas, cómo le hablas a otras personas, cómo resuelves tú las diferencias, los conflictos y cómo lo tratas a él también. Porque entonces, ¿cómo quieres que cuando llegue a una edad adolescente, adulta, también te trate con respeto, ¿no? Y a mí me aplicaron la de porque soy tu mamá y aquí en esta casa, o sea, sí, yo siento que mi crianza fue entre crianza respetuosa, pero al mismo tiempo como que, pues yo soy tu mamá. Y claro, mi mamá lo hizo, yo digo, de una manera excelente, con las herramientas, con los recursos y como a ella le educaron, o sea, con lo que ella tenía en su momento, ¿no? Pero pues fue diferente, pues fue una crianza muy diferente a la crianza que yo estoy teniendo ahorita o que estamos teniendo mi esposo y yo con nuestro pequeño. Entonces es casi como que sí. Y ahorita que te estoy diciendo de todo eso que estoy viendo y te digo, hay mucha información, pero por ejemplo, tú en qué herramientas, por ejemplo, tú usas de cuestión de redes, de libros, que tú digas, uy, no sé, esta persona, este psicólogo, te lo recomiendo, o se los recomiendo porque sí es importante donde nos informamos, ¿no? sí, claro. Porque sí, o sea, hay mucha información, pero ¿de dónde? Pues, o sea, a mí me gusta mucho, o sea, justo Carlos González que decías, tiene su podcast que es, creo que Ujú. Criar sin Miedo. Ah, sí. Creo que está bastante bueno. Hay algunas cosas con las que personalmente no empato, pues por temas culturales, ¿no? Porque pues él es español, yo soy mexicano y pues claro que hay cuestiones culturales que tal vez no me hacen mucho sentido a mí, pero la base ahí está, ¿no? O sea, hay cosas que
no sé en cuál de sus episodios, ¿no? Pero habla hasta sobre cuando vamos a salir a la calle y decimos, es que está haciendo frío, ponte el suéter, ¿no? Ponle el suéter. Y pues realmente ellos saben, ¿no? O sea, también hay que llegar a un punto en el que hay que confiar en que ellos saben si tienen frío, si están bebecitos, por supuesto que no, pero, o sea, en el caso de los nuestros, que ya tienen 3, saben cuando tienen frío, saben cuando tienen calor, saben cuando tienen hambre o cuando no tienen hambre, saben cuando tienen ganas de ir al baño, o sea, ellos ya saben. Entonces también o sea, no es solo como imponerlo, sino, pues, preguntar, ¿no? O sea, si vamos a salir, tal vez ahorita no tiene frío, bueno, pues me llevo el suéter. Si le da frío, se lo pongo, si no le da frío, pues soy prevenido, ¿no? Pero no es de voy a salir, te vas a poner el suéter porque yo creo que hace frío, ¿no? Y yo no tengo puesto el suéter, ¿no? Además, o sea, yo no Sí. tengo puesto el suéter, pero tú Ah, sí bueno. porque hace frío, ¿no? Que eso también es algo que pasaba mucho. Entonces, o sea, justo esta parte como de centrarnos en ellos. Y eso me gusta mucho de cómo lo maneja él, ¿no? Ujú. En la información en el contenido que tiene. Hay un episodio en específico de el podcast de Aislinn Derbez. Ah, El podcast se llama La magia del caos y hay ajá. un episodio que hace con una psicóloga como de desarrollo, en donde habla de crianza y justo habla como de cómo poner límites y qué hacer cuando uno se está volviendo loco, cuando, o sea, los límites no se cumplen o porque pues es un día difícil, hay días que son maravillosos y hay días que son súper complicados. Ujú. Sobre como cuentas en Instagram y en TikTok. A mí personalmente me gustan mucho. Hay una chava se llama Regina Asensio. Ella, su arroba es formar hoy. Habla completamente sobre crianza respetuosa. Hay un par además o sea, hay uno que tal cual se llama Crianza Respetuosa, una cuenta en Instagram, Lo que Crianza con Respeto. Hay una psicóloga infantil que se llama Karen González, que tiene también su mm, cuenta en TikTok y en Instagram, en donde habla de eso y además ella da asesorías personalizadas si es algo como que te interesa como papá, aprender más y empezar a trabajar sí. en ti para trabajar con tus pequeños, también ella además hace eso. Y hay un par de cuentas que están en inglés, o sea, de ellas son de Estados Unidos. Uno, él se llama John Fogel, la cuenta es Whole Parent, y él se enfoca mucho como en la neurociencia como para crianza, que termina siendo crianza respetuosa, porque está basado en algo, ¿no? O sea, no es solo autoridad, o sea, se basa en la neurociencia para ayudar a que sus hijos se regulen y etcétera. Y hay otra que se llama Nurtured First. La chava que lo lleva se llama Jess y, o sea, no le pone el título como tal, pero muchas veces pone como situaciones hipotéticas, ¿no? De imagínate que tienes 5 años y entonces pone dos situaciones distintas, como de pasa esto con una crianza súper autoritaria de porque lo digo yo, y entonces cuando tienes 21 pues no tienes voz, ¿no? Porque toda la vida aprendiste a agachar la cabeza, ya porque así se hacen las cosas, y a complacer a otros, y etcétera, ¿no? Y entonces ahora imagínate cuando pasó esta otra cosa y te validaron tu emoción, te acompañaron, te explicaron por qué pasaban las cosas. Y, no sé. Y entonces cuando tienes 21, pues eres una persona completamente distinta que se defiende, que está informada, y etcétera, ¿no? Creo que eso es lo que, como de las que más me gustan. Y en libros hay uno que me gusta mucho que es Cómo hablar para que los niños se escuchen, que habla justo de esto, ¿no? O sea, de educar con el vínculo, de validar las emociones, de acompañar con respeto, como cosas del estilo. Y hay uno que se llama Nueve reglas para una educación consciente. Este es de Úrsula Perona Mira. Ujú. Y va también como de la mano, porque justo la crianza consciente va hacia eso, o sea, crianza respetuosa y consciente son, Sí, claro. son como iguales, ¿no? O sea, y se trata de Ujú. estar consciente de lo que estás haciendo, Sí, estás eh, creando una eh, persona. estás criando a una persona, justo, pero es justo eso, estás criando a una persona, o sea, no es un niño que no sabe nada, es una persona. Y cuando cambias ese enfoque puede cambiar o pueden cambiar muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿Tú qué consejo que le podrías decir
a alguien que está ahorita por entrar en la crianza o que está a punto de ser papá, ¿qué sería lo que tú le dirías de acuerdo a tu experiencia, a lo que has aprendido, a lo que has investigado con esto de la crianza de los pequeños? Creo que algo importantísimo es trabajar en uno mismo. O Ujú. sea, afortunadamente ya no hay un tabú tan grande con nuestra generación hacia el tema de salud mental, como hay con generaciones pasadas. Pero eso es importantísimo porque es así como necesitas ir a un chequeo básico, pues por salud general, también necesitas esos chequeos mentales, ¿no? O sea, no digo que necesites sí o sí de cajón un psiquiatra, por ejemplo, pero tener un psicólogo o psicóloga como de cabecera, por supuesto que sí, ¿no? O sea, y cada etapa debe de ir acompañada de un acompañamiento también en salud mental. Y eso va de preparación de todo, o sea, desde si ya decidiste que vas a tener un hijo, vale la pena empezar con ese acompañamiento desde el embarazo, Claro, porque cambian muchísimas cosas, ¿no? Y, o sea, no es nada más cuando ya está el hijo y hay que criarlo, o sea, exacto. todo lo previo también, ¿no? O sea, eso y lo que te decía de la comunicación, creo que eh, son como mis 2 puntos más importantes. O sea, si trabajas en ti para que no explotes, para que identifiques cuáles son tus detonantes, para que si pasan, puedas alejarte y tengas esa comunicación también con tu pareja, eh, para que si llega a ese punto, hay algunas técnicas como hasta de suplir, ¿no? O sea, si están los 2 papás o los 2 cuidadores y quien está o poniendo el límite o, como criando en el momento o corrigiendo en el momento, notas que ya como que se están, digamos, como elevando los humos, entonces el otro entra, le tocas el hombro, le tocas el codo, le tocas lo que sea, y quien ya está a punto de salirse, entonces se da la vuelta y se sale, y el otro continúa donde ese se quedó, ¿no? Esa Sí, puede ser una buena herramienta, pero solamente llega si hay comunicación entre los cuidadores. sí, porque si no luego es peor, ¿no? Y también se enoja el otro. Y, no, claro, Exacto. claro. Trabajar en uno mismo y comunicación. Claro que sí. Y más cuando se cría así pues en pareja, ya en un matrimonio, una familia, un hijo, dos hijos, tres hijos. Sí, sin comunicación no se puede, ni entre la pareja y luego entre los hijos, entre papás e hijos. Es súper importante porque luego también queremos que nuestros hijos pues, nos tengan esa confianza, ¿no? Y que cuando estén más grandes y que hay problemas o esas cosas, pues estén en comunicación, ¿no? Con nosotros para también nosotros como adultos pues ayudarles a resolver esos problemas, esos conflictos. Porque también muchas veces esos problemas que se vienen después, de violencia entre jóvenes, de bullying, de todo eso, pues muchas veces vienen desde casa porque no sabemos tanto cómo reaccionan nuestros hijos a ese tipo de situaciones o muchas veces porque son también niños pues que vienen de familias donde pues han pasado por algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, sin comunicación, no hay. Y eso es parte de lo, de lo difícil de este tipo de crianza. Y, y bueno, David, nos podemos estar hablando de estos temas, hable y hable y hable, hay muchísimo Sí, más que hablar. Pero bueno, ha estado muy padre. Fíjate que es bien padre, bien bonito ver como diferentes puntos de vista, que aunque estamos hablando de lo mismo, de crianza respetuosa, yo ahorita con estos tips y cosas que estás manejando, yo digo, wow, sí es cierto, o sea, yo no hago eso o eso estaría súper genial hacerlo, porque vas aprendiendo, ¿no? Aprendes de todos y también es algo padre que nos están dejando, que nos ha dejado lo de las redes sociales, porque yo por ahí te conocí por tu contenido, entonces, dije, sí, sí, claro, o sea, tienes mucho que aprender de todo eso, ¿no? Y todo esto de la crianza y de los hijos y de la maternidad y paternidad es toda un proceso de aprendizaje. Entonces, sí. Y bueno, mira, yo les quiero dejar esta pequeña como reflexión sobre esto, que es que criar desde el respeto no significa hacerlo perfecto, como habíamos dicho,
Crear no es perfecto, pero crear con respeto significa hacerlo presente, con intención, con dudas también y sobre todo con amor. Entonces, cuando se nos hace bien difícil esto de la crianza respetuosa y estamos perdiendo la paciencia, estamos perdiendo los límites de nosotros, es como que recordar y lo estoy haciendo por amor a mis hijos, porque quiero un bien a mediano, largo plazo. No, no ahorita, porque a lo mejor ahorita estoy que me lleva, pero amo a mis hijos y quiero hacerlo para que mis hijos en un futuro estén bien, mejor. Entonces, bueno, nada más. Entonces, muchísimas gracias, David, por todo lo que nos compartiste. La verdad, te digo, aquí podríamos estar Sí, hable y hable sobre estos temas. Hay un montón de cosas más que compartir y yo espero que nos podamos juntar después otra vez en otro episodio y seguir hablando de esto. ¿Qué te parece? seguro. Sí, seguro. Sale, entonces, bueno, no sé si nos quieras compartir algo más ya para cerrar. ¿Qué más has aprendido sobre esto? ¿Qué les quieres dejar a las personas que nos están escuchando, a los papás que están aprendiendo sobre esto? Creo que, o sea, justo solo como complementando tu cierre que estuvo espectacular, el amor no malcría, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen como de déjalo llorar o lo que sea, ¿no? Y tal vez para nosotros también puede ser complicado. Si ya estamos en un punto en el que nos queremos arrancar los pelos y sigue el, el desborde emocional, puede ser complicado que cuando estás molesto por X situación, vayas con esa persona que te detonó la molestia y lo abraces, Claro, pero ¿cómo no hacerlo con nuestros hijos, no? O sea, como adultos a veces nos gana el orgullo, pero ¿cómo no hacerlo con nuestros hijos? claro. Entonces, sí, o sea, es eso, el amor no malcría. Sí, súper, sí, el amor no malcria, exacto. Muy bien, entonces, sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias. Y te vamos a seguir la pista ahí por redes sociales. Aquí les dejamos las redes sociales de Papá Godín, de David, y aquí las redes sociales de Una Madre de Ciencia. Nos pueden encontrar, David, en todas las redes sociales, ¿verdad? En TikTok, todas. Instagram, Facebook, Threads, todas. Acá en sí. YouTube también con este episodio. Entonces, los invitamos a seguir debatiendo, hablando sobre esto de crianza respetuosa, de paternidad, de maternidad y seguir aprendiendo. Así es que muchísimas gracias, un gusto David y un gusto estar con ustedes que nos están dando un espacio, un tiempo para escucharnos y para aprender. Papás y mamás, nos vemos en el próximo episodio.